Bueno, ahora pasamos al ejercicio 7. Suponiendo que la desviación del comportamiento ideal se debe solamente a una disociación incompleta de la sal, calcule la concentración de partículas osmóticamente activas de 1000 mililitros de cloruro de sodio 1 molar si el coeficiente osmótico es 0,84. ¿Sí? El coeficiente osmótico es de 0,84. No tiene ninguna, no tiene ninguna forma de expresarse. ¿Bien? Y tenemos 1000, vamos a ponerlo acá, 1000 mililitros de cloruro de sodio, 1 molar. ¿Bien? Sabemos que este coeficiente osmótico, que es igual a 0,84, es igual a la concentración de los osmoles en la solución real sobre la concentración de los osmoles en la solución ideal. Y yo les había comentado de que la concentración de osmoles en una solución que es ideal es igual a 1. ¿Bien? Por lo tanto, para calcular, ¿sí?, la concentración de partículas osmóticamente activas, ¿bien?, nosotros vamos a tener, en cloruro de sodio, tenemos 2 partículas osmóticamente activas. Dijimos el cloro y el sodio. Entonces tenemos un osmolar de sodio y un osmolar de cloro. Por lo tanto, tenemos 2 osmolares. ¿Bien? Entonces, esa concentración de partículas osmolares reales va a ser igual a 2 osmolares por ese coeficiente osmótico, que es 0,84, por el número de Avogadro, ¿bien?, que es 2,2 por 10 a la 23, que nos va a permitir expresar esas moléculas osmóticamente activas en partículas osmóticamente activas. Siempre que nosotros queramos hablar de partículas osmóticamente activas, necesitamos incorporar en nuestra fórmula el número de Avogadro, que nos permite hablar de partículas. Cuando nosotros multipliquemos todo esto, la concentración osmolar real de mi solución real va a ser igual a 3,69 por 10 a la 23 partículas osmóticamente activas. ¿Sí? Esto es un ejercicio, chicos. No se preocupen que no van a tener este tipo de ejercicios, ¿sí?, en el examen, ¿sí? Es simplemente para que ustedes vean para qué se emplean los conocimientos o los conceptos que se van viendo en la materia, nada más que para eso. O sea, no van a ser evaluados ni van a tener que hacer este tipo de cálculos en el examen, ¿bien? Bueno, ahora vamos a retomar para responder el ejercicio 8 y el nuevo. Vamos a retomar el ejemplo que yo les di en la guía de resolución de ejercicios, donde nosotros teníamos, ¿sí?, estos 2 compartimentos que están en contacto con la presión atmosférica, que tienen una membrana semipermeable, que dijimos que de este lado tenemos agua y de este lado tenemos agua más sacarosa, 100 milimolar. Le llamamos compartimento A, compartimento B. El ejercicio 8 dice, si la membrana semipermeable de esta figura pudiera... en la figura 1 no tenemos
no tenemos los capilares. Bien, ahí está. Tenemos dos compartimentos, A y B, y si la membrana semipermeable pudiera desplazarse dentro del compartimento 2 como un émbolo, ¿sí? ¿Cómo evolucionaría el sistema hasta llegar al equilibrio? Si nosotros decimos que el potencial químico de A es menor que el potencial químico del solvente en el compartimento B, donde está puro, decimos que el flujo de solvente, ¿para dónde va a ser? De B hacia A, para tratar de diluir la concentración de soluto dentro de ese compartimento. Por lo tanto, si yo estoy metiendo agua hacia ese compartimento, ¿sí?, y esta membrana semipermeable se comporta como un émbolo, ¿bien? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hacia dónde se va a mover la membrana para que actúe como un émbolo? Y bueno, la membrana la voy a tener que mover, ¿sí? La membrana se va a mover hacia allá, ¿sí?, achicando el compartimento B. ¿Para qué? Porque si ahora yo tengo este compartimento donde lo voy llenando de agua, porque le voy metiendo agua, y bueno, la membrana se va a correr hacia el lado del compartimento B para lograr el equilibrio, ¿sí?, para tratar de igualar los potenciales químicos y la concentración de partículas osmóticamente activas. En la pregunta número 9 dice: ¿cómo evolucionará el sistema de esta figura si la membrana semipermeable fuera permeable tanto al agua como a la sacarosa? Bueno, si esta membrana es permeable tanto al agua como a la sacarosa, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si es permeable al agua y a la sacarosa, va a pasar agua para el otro lado, y así como va a pasar agua para ese lado, va a pasar sacarosa para este lado. Es decir, va a haber un intercambio de soluto y solvente que va a empezar a pasar uno hacia el otro hasta que se igualen las concentraciones de soluto en ambos compartimentos y de solvente en ambos compartimentos, si es permeable las dos. Y de esa forma va a llegar al equilibrio. Bueno, el ejercicio 11 nos dice cuál es la diferencia entre ósmosis y presión osmótica. La ósmosis, ¿sí?, es el flujo de solvente de un compartimento hacia el otro, ¿sí? El flujo del solvente puro hacia un compartimento donde se encuentra el soluto a través de una membrana semipermeable, que deja pasar solamente el disolvente al solvente y no el soluto. En cambio, la presión osmótica, ¿sí?, la pi, es la presión que yo debo aplicar, ¿sí?, a una disolución para poder detener, ¿sí?, la difusión de ese solvente, que es lo que yo quiero, ¿sí? Yo quiero frenar la difusión del solvente de un lado hacia el otro, entonces ejerzo una presión. Y también esa presión osmótica me va a estar indicando cuánta presión tuve que aplicarle para que se pueda igualar los potenciales químicos de ambos lados. El ejercicio 12 nos dice: tenemos dos compartimentos, A y B, en equilibrio con la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros tenemos dos compartimentos en contacto con la presión atmosférica, tenemos este tipo de dibujitos donde tenemos los capilares que están en contacto con la presión atmosférica, separados por una membrana rígida solo permeable al agua, al solvente. El compartimento
A y el compartimento B. El compartimento A contiene agua pura, solamente agua, al revés de lo que no teníamos antes, y el B contiene un volumen de solución de sacarosa, ¿sí? Solución de sacarosa 100 milimolar, tal que el nivel, ¿sí?, de ambos compartimentos es el mismo. Bien, cuando el sistema alcanza el equilibrio, existe un desnivel. Bien, cuando el sistema alcance el equilibrio, se va a formar un desnivel entre ambos compartimentos. Bien, veamos cómo es la presión en A. La presión en A siente únicamente la presión atmosférica. ¿Cómo es la presión en B? Bueno, en B voy a tener la presión atmosférica más la presión osmótica. ¿Por qué? Porque, bueno, el mu, ¿sí?, el potencial químico del solvente puro en A es mayor que el potencial químico del solvente en el compartimento B. Por lo tanto, habrá flujo de A hacia B, ¿sí? Eso se va a traducir en un aumento de volumen que va a ejercer una presión, va a verse reflejada en un aumento de volumen dentro de la columna, del capilar, que es nuestra pi, ¿sí?, nuestra presión osmótica. Ahora bien, eso es a tiempo cero. Esto es lo que ocurre a tiempo cero. Yo tengo esto. ¿Este sistema está en equilibrio? No. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a evolucionar entonces? Decimos, fluye agua de A hacia B. El inciso A dice, ¿en cuál de los compartimentos es mayor el nivel? Bueno, el compartimento que tiene un mayor nivel de agua, de solvente, es el compartimento B. B, ¿cómo calcularía el valor de esa presión osmótica? ¿Sí? Ya vimos que la presión osmótica nosotros la vamos a calcular como R, el coeficiente de los gases, la temperatura por la concentración de soluto. El inciso C dice, ¿en qué compartimento es mayor el potencial químico del agua? El potencial químico del agua, ¿sí?, es mayor en A que en B. Ahora, cuando nosotros estemos en el equilibrio, ¿sí?, cuando el sistema alcanza el equilibrio, el mu del A es igual al mu del B, en el equilibrio. ¿Bien? Si el valor de presión osmótica en el compartimento B en ambos estados es diferente, ¿sí? Es decir, si el valor de la presión osmótica que se genera en el compartimento es diferente antes o después de alcanzar el equilibrio. No, antes es un potencial. Va a ser el mismo antes y después de desarrollarse. Ese potencial químico no va a cambiar antes y después, una vez que estemos en el equilibrio y después. Una vez que está ese potencial que se generó, ¿sí?, no cambia su valor. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio 13. Vamos a pasar al 13. Vamos a pasar. ¿Qué es lo que nos dice el 13? Tenemos nuevamente dos compartimentos, A y B. Considere un sistema formado por dos compartimentos idénticos, A y B, separados por una membrana rígida permeable al agua. El compartimento A contiene una solución 0,1
0,1 molar de cloruro de sodio